Reynoso, analista político de la Universidad de San Andrés. ¿Qué haces, Diego? Bienvenido. Alejandro. Bien. María Sotolano, diputada nacional del PRO. María, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien. Y Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria. Bienvenido. ¿Cómo andamos? A los tres. Vamos a sincerarnos. Hace, ¿cómo decirlo? 6, 7 meses, la situación de Argentina era igual que la de hoy. ¿Qué decía el periodismo, los analistas y la política? Hay estabilidad económica. Hoy no pasó nada excepcional, digamos. El gobierno se queda sin dólares, pero había tenido un blanqueo. ¿Por qué la inestabilidad? O sea, ¿por qué pasamos del análisis de está todo bien al análisis, che, ojo que esto se puede ir al diablo? El que quiera arranca y vamos charlando. Bueno, hay un proceso objetivo, ¿no? Llegaron a una situación límite con las reservas. Ellos caracterizaban que con el RIGI iban a llegar las inversiones rápidamente. No llegó ninguna inversión. Entonces tienen que ir corriendo atrás del Fondo Monetario Internacional para llegar a las elecciones de octubre. Si no, no llegan. Ellos tienen la intención de mantener pisado el dólar. Y por lo tanto está claro que la guita que les entra del fondo va a ser exclusivamente para financiar la campaña electoral de la Libertad de Avanza. Nada más y nada menos. Y hay que ver incluso si con esa plata igual llegan a octubre, como decías vos, sin devaluar. Porque el riesgo de la devaluación existe antes de octubre. Sea antes, sea después, van a devaluar. Entonces, eso lo tiene que saber el pueblo argentino y me parece muy importante poner de manifiesto las consecuencias que tiene lo del acuerdo con el fondo. Porque vos mostrabas recién lo de Macron. Es la confesión de que el acuerdo ilegal por DNU con el Fondo Monetario Internacional es a cambio de la entrega del patrimonio nacional. En este caso, como mencionaba el presidente de Francia, los minerales críticos, ¿no? Bueno, me parece que contra un pacto entreguista hay que reivindicar la actitud que hemos tenido de Unión por la Patria, de rechazar el acuerdo ilegal con el fondo, decir que es ilegítimo y dejar en claro que el próximo gobierno va a desconocer esta deuda surgida de un acuerdo ilegal. Bueno, no sabemos cuál va a ser el próximo gobierno, así que por las dudas Bueno, yo esperaría, ¿no? estamos militando María, para que seamos nosotros. Falta María. todavía. No, yo creo que la verdad que hay que también entender de dónde se parte en Argentina, ¿no? Estábamos al borde de una hiperinflación, los números en Argentina no estaban bien. Y la verdad que un acuerdo con el fondo, la verdad que sí, es necesario. Porque la Argentina, después del populismo que nos dejó Alberto, no se recupera de un día para el otro. Y la verdad que eso también es un tema que está arriba de la mesa y venimos sosteniéndolo en el Congreso desde que, bueno, en mi caso el PRO, viene acompañando el rumbo económico del gobierno desde que llegamos. Y desde que acompañamos a Milei en el balotaje. Hoy vi un informe de la Fundación Pensar que el PRO tiene una particularidad. Una cosa es lo que dice públicamente y otra es lo que dicen los informes de la Fundación Pensar, que son lapidarios con la situación económica. Yo hoy lo estaba leyendo, hay un diagnóstico ultra crítico de la situación económica. No, está claro que Argentina no está saneada económicamente, ni un poco. Está en un nivel de fragilidad enorme todavía. Digo, estamos hablando de que este gobierno hace, ¿cuánto? 1 año y medio que está gobernando. Y me parece que es cierto que todavía hay un montón de cuestiones que no están resueltas, es verdad. Y creo que lo que estamos tratando de hacer, por lo menos desde el PRO, es sostener un rumbo para que la Argentina no vaya para atrás. Y creo que parte del acompañamiento que hicimos con el acuerdo del fondo tiene que ver con eso, con el respaldo. Obviamente no nos gustó, quizás que sea por DNU, debería haber sido una ley, debería haber bajado de otra manera. Sí, obviamente que hay matices en el medio, pero sostener este rumbo no es fácil, porque los argentinos dijeron en el 2023 que no quieren volver para atrás. Y eso es algo que tenemos que sostener para ganar confianza en los mercados, para ganar confianza en las inversiones, porque las inversiones no van a llegar solas de un día para el otro, porque cambie. Ya nos pasó cuando gobernó Macri, nos pasó lo mismo. Le ganamos a Cristina y pensamos que por ese cambio de rumbo, digamos, iban a llegar las inversiones y nos costó muchísimo sostener ese rumbo y al punto tal de que en el 19 nos tuvimos que ir. Me parece que el aprendizaje que tuvimos en el PRO cuando fuimos gobierno entre el 15 y el 19 es la experiencia que le queremos volcar en este caso al gobierno, entendiendo que está cometiendo aciertos y también debe escuchar mucho más como para que el rumbo económico se pueda sostener en el tiempo. ¿Digo? Independientemente de que haya sido un DNU o hubiese hecho la otra, digamos, estrategia de la ley, que hubiese requerido, digamos, el acuerdo de las dos cámaras, todo el tema vinculado al acuerdo con el fondo generó una incertidumbre muy grande. Ajá. Y genera una incertidumbre muy grande porque claramente hay un problema de falta de dólares en la economía. Y eso puede trasladarse al precio de la moneda, es decir, al tipo de cambio. Y el nivel de respaldo de Javier Milei durante el primer año, que terminó diciembre con un año con un nivel de aprobación muy alto, 54, casi claro. Había retenido la misma cantidad de votos que había obtenido en la segunda vuelta, 54% de aprobación. Hoy cayó, digamos, en la encuesta que nosotros sacamos de la Universidad de San Andrés, ya está en 46 puntos, 45 puntos.
Pero hay el tema de la inflación, el tipo de cambio y la expectativa que la gente tenía de estar, cada vez que preguntábamos, cuando le preguntabas, che, dentro de un año, ¿cómo pensás que vas a estar? Mejor. Son las 3 pilares que el gobierno tenía para explicar, digamos, la aprobación. No para que el gobierno la explique, sino que explicaban en la opinión pública ¿Por qué lo siguen el nivel de por qué lo siguen bancando. Lo del, yo diría, de Davos para acá, pero fundamentalmente cuando aparece el tema del acuerdo con el FMI, falta plata y demás, empieza a erosionarse uno de esos pilares, ¿no? Vos no ves un hito en libra. Sí, yo lo veo primero en Davos. Bien. La conferencia de Davos del presidente fue el primer, digamos... A ver, ¿por qué digo Davos? Porque durante todo el año pasado el gobierno fue exitoso en controlar la agenda de discusión pública. Los temas que se discutían en el debate eran los que el gobierno quería. De Davos para acá, los temas que se discuten públicamente no son los que el gobierno quisiera que se discutan, digamos, ¿no? Entonces ahí ya es donde el gobierno empieza a perder ese control de la agenda pública que erosiona, digamos, el respaldo que hoy tiene. Ahí estamos viendo datos de ustedes, aprobás o desaprobás al gobierno. 40% desaprueba mucho, es un número alto, 40% de desaprobación mucho, ¿no? Bueno, siempre pasó esto, es que la intensidad de la desaprobación al gobierno siempre fue muy grande, O sea, ese es comparada el voto, con la intensidad del respaldo. Ese es el voto en contra del gobierno, Sí. el que hubo en el balotaje. Entre 40 y 40. 40 y sí. 45, un poquito más. Desaprueba algo 12. Igual lo tenés alto el mucho y el algo. O sea, si juntás el mucho y el algo tenés 52. O sea, es un número... Sí, sí, grande. 52% de desaprobación. Sí. Y siempre tenés el respaldo, el apoyo intenso, el del 16%, Claro. que aprueban mucho, son menos, digamos, ¿no? Claro. Y después tenés los que aprueban algo. Sí. Esos son los más volátiles, los algo de un lado y los algo del otro. El 29 es el más volátil, decimos. Y el 12. Y el 12. Entonces, si yo digo, independientemente, si yo no sé nada de Argentina, suponte que no sé nada, desde el punto de vista del ejercicio estadístico, es más probable que pierda aprobación de que gane aprobación. Sí. Bueno, pero eso es lógico. Yo lo he charlado acá porque en un momento era como cualquier cosa que hace Milei no tiene costo político. Y a mí me da la sensación que todo gobierno que gestiona, salvo que sea muy exitoso, siempre se erosiona el poder y la autoridad. O sea, vos no podés todo el tiempo estar en la provocación constante y exigir que tu imagen vaya para arriba. A mí me parece, la pregunta que quiero hacerles es, ¿el gobierno se confunde de agenda? O sea, ¿deriva en una agenda de temas que no interesan o que le pegan mucho por alguna razón en especial? ¿No siente que el discurso económico realmente sea sólido como para ponerlo adelante? ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, ¿por qué deriva solamente en la batalla cultural? No, eso fue una decisión estratégica, para mi modo de ver, me parece que equivocada por parte del gobierno. Empieza en Davos y después le explota con el CryptoGate, el Libra Escándalo, lo que fuera, porque eso impacta directo en la credibilidad del presidente, digamos, en la enunciación del presidente. Si algo tenía el presidente en contra de la casta celeste o de la casta amarilla, cualquiera de las castas, digamos, era eso, de que no estaba en ningún curro, no estaba asociado a nada. Bueno, lo de Libra lo puso contra las cuerdas. De hecho, cuando preguntamos sobre todos los eventos que sucedieron en los últimos 2 meses, digamos, que fueron, qué sé yo, todas estas cosas que estamos contando, Davos, los jueces por decreto y demás. Comunidad LGBT. Bueno, cuando le preguntás a la gente qué impacto tuvo, positivo o negativo, en cada uno, el Libra tuvo un 70% de impacto negativo. Las otras tuvieron menos, digamos, ¿no? Más o menos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que eso, inclusive hablando con amigos o familiares que fueron votantes de Milei, yo creo que el presidente está minimizando mucho el impacto que tuvo el caso Libra en sectores que lo apoyaron con el voto. O sea, se relacionó claramente, me da la sensación, al presidente con una situación de corrupción. Incluso en una operación que es difícil de explicar, ¿no? Porque si uno se pone a explicar, che, ¿qué hizo el presidente? Nadie entiende demasiado. Sí hay una percepción de que hizo algo con plata. Sí, además los intentos de querer recuperar la explicación de lo que pasó, qué sé yo, las entrevistas que siguieron fueron bastante fallidas, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de comunicación. No, yo coincido, creo que, a ver, me parece que la lectura es, la gente votó principal, es una opinión personal, Sí, votó a Milei porque quería que se resuelva la economía. Me parece que ahí hay un desvío que hace, para mí, equivocadamente, una torpeza del gobierno de meterse en otras agendas, cuando en realidad la agenda de la gente en la cabeza está ganar más, tener empleo, sostener su empleo si lo tiene. Digo, me parece que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo económico que no alcanza con bajar la inflación, ¿no? Digo, me parece que hay un montón de cosas que para recuperar la economía en Argentina tienen que suceder, digamos. Y eso no se logra, insisto, en un año y pico. Yo fui, digamos, cuando
el presidente habla en Davos, la verdad que yo salí públicamente a hablar de que no estaba de acuerdo. Me parecía que no fue acertado ese mensaje y creo que también la gente de alguna manera en la calle lo sostuvo, ¿no? Hablo de la marcha que hubo después, digo, después podemos opinar, ¿no? De apropiarse de ciertas banderas, yo no estoy de acuerdo en eso. Creo que lo de Libra fue una gran torpeza, pero creo que también hay un círculo que no lo cuida lo suficiente al presidente. Y me parece que estamos hablando nada más y nada menos que un presidente de un país muy importante en la región y muy importante en el mundo, digamos, porque lo que tiene para ofrecer Argentina al mundo es muy importante y es el pilar de su recuperación económica. Entonces me parece que cuidar la investidura del presidente es importante. Me parece que tiene que poner foco en la economía, es lo más importante para la gente. El resto, creo que, bueno, hay cosas que podemos coincidir, otras que no, pero creo que es como dicen ustedes, un poco se pasa, ¿no? de algunas agendas. Juan. Yo creo que lo que decía Diego es muy importante. Lo de Libra hizo entrar en crisis la autoridad de la palabra presidencial. Vimos a cielo abierto, de cara al país entero, al presidente participando de una estafa millonaria a nivel internacional. Y vos decías, bueno, quizás es difícil de entender el problema de cómo funciona la criptomoneda y todo lo demás, pero de eso hubo otra derivación, que es la secretaria general de la presidencia, la hermana Karina Milei, cobrando coimas. Porque en torno a lo de Libra surgió el cobro de coimas para que los empresarios pudieran acceder al presidente. Y a partir de eso volvió a surgir el testimonio de Payarol, los testimonios de fundadores de La Libertad Avanza, todos de testimonio de diversas personas, de distintas extracciones, pero que todos coinciden en decir Karina Milei, recaudadora de coimas, es decir, cohecho. Así como Milei participó en una estafa, Karina Milei era perpetradora de otro delito que es el de cohecho y estamos ante la posibilidad de que la justicia defina que acá hay una asociación ilícita para cometer varios delitos. Es las dos personas que encabezan este gobierno, Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, además, todos formando parte de una asociación ilícita para cometer delitos. Corrupción. Me parece que eso es muy importante, dañó muy fuertemente la imagen presidencial. Y lo del FMI también. No sé si la San Andrés lo habrá medido, pero vi otras encuestas recientes donde la mayoría rechaza este acuerdo con el fondo. Y yo no lo colocaría como un punto secundario el tema de que fue vía DNU. Porque es la expresión de que este gobierno actúa en la ilegalidad. Porque hacerlo por DNU es abierta y manifiestamente ilegal. Hay una ley que dice, tiene que ser por ley cualquier acuerdo con el fondo. Por ley, no puede ser por DNU. Bueno, violaron la ley, violaron la Constitución, que en el artículo 75 dice, todo lo que tiene que ver con el arreglo de la deuda externa tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Que tiene que ser discutido a través de una ley. ¿Por qué lo hicieron por DNU? Lo hicieron por DNU porque no cuentan con el consenso político y la sustentabilidad para ir a un acuerdo con el fondo. Porque ellos quisieron evitar el Senado, porque sabían que en el Senado podía ser que no se lo aprobaran. Y lógico, porque un acuerdo con el fondo hipoteca tanto el futuro del país que necesariamente se tiene que discutir, tiene que realizarse en términos que cuente con apoyo mayoritario y que sean términos soberanos favorables para el país. Como evidentemente están discutiendo algo que es inaprobable por la mayoría del Congreso, que es indefendible, que por algo Macron está diciendo que a partir de eso vamos a entregar recursos naturales, bueno, por eso lo hicieron vía DNU y lo hicieron solamente con 129 diputadas y diputados que al votar a favor del DNU se convirtieron en cómplices de un delito, que es abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y actos contra la Constitución Nacional. Ahora, no le voy a preguntar a ustedes, pues seguramente me lo van a negar, así que se lo voy a preguntar a Diego. Yo creo, sinceramente, y lo creía al principio del gobierno de Milei, que Milei quiere un proyecto político hegemónico. Es decir, tiene algo que quizás el macrismo no tenía, que era la comprensión de que vos tenés que hacer un movimiento. Es decir, tenés que tener acólito, tenés que tener un mensaje, tenés que tener un relato fuerte. El kirchnerismo lo hizo. Cayó en la trampa quizás de eso, porque en un momento el sobregiro lo llevó a los patios militantes, o sea, era toda una cosa medio insostenible. ¿Está mal lo que hizo Milei? ¿Está mal que Milei construya hegemonía política y un relato en paralelo al otro? A ver, las estrategias no hay buenas y malas a priori, digamos. Sí. La política tiene sus lógicas, sus dinámicas. Son buenas si sos eficaz y exitoso, son malas y fracasás. Sí. Digamos. Me parece que durante este año sí, lo que me parece que Milei logró es desplazar al que era el partido... Ellos, el PRO. Claro, el PRO, desplazar al PRO, que era el eje de las coaliciones, digamos, no peronistas o antiperonistas. Sí. Yo distingo siempre, me cuido mucho de distinguir el no peronismo del antiperonismo, son dos cosas distintas. Pero a veces van juntos, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el no peronismo? Bueno, los radicales no son peronistas, pero no todos son antiperonistas, digamos, ¿no? Sí. Entonces hay una diferencia, digamos, ¿no?
En el PRO también hay mucha gente que no es peronista, pero no todos son antiperonistas, ¿no? Sí. En la Libertad Avanza hay muchos que no son, hay algunos que son peronistas, otros que no son peronistas, pero quizá hay menos. Bueno, en fin, no vamos a hacer una clasificación de eso, pero quiero decir, el PRO era el eje, digamos, el que ordenaba el espacio enfrente del peronismo, ¿no? El partido, digamos, que era la bisagra de eso, y la Libertad Avanza no solo comenzó, digamos, la desaparición de Juntos por el Cambio, sino que lo reemplazó prácticamente en ese espacio. Políticamente es positivo. Para la Libertad Avanza, sí, sí, para la Libertad Avanza. Ahora, ¿qué pasó? La diferencia en la forma de construir eso es que la Libertad Avanza no se pone como un articulador de otros espacios, es solo la Libertad Avanza. ¿Te sumás o no hay nada, no hay posibilidad? Entonces, eso pone en una seria dificultad a muchos actores y también se está experimentando en el electorado. Empezamos empezás a medir y la gente se divide en una elección de oficialismo y opositor, ¿no? Los opositores tienen sus líos, sus broncas, bueno, la gente, la mayoría ve al peronismo, el principal partido opositor, tendrá el peronismo que saber cómo resuelve, digamos, la oferta electoral que tiene que de ahí adelante, pero cuando decís oficialismo, es la Libertad Avanza. Entonces esto pone muy complicado, digamos, a todo lo que sería, digamos, la oposición dialoguista, los sectores que acompañan al gobierno en la legislatura y demás. Cada uno tiene, yo en esto como analista lo digo, digamos, cada uno juega el juego que tiene que jugar, no hay ahí bueno o malo, digamos, ¿no? O al menos desde mi perspectiva. Después, bueno, para uno es bueno, para el otro es malo, pero esos son los actores políticos. Ahora, de cara a la elección, como todo suma 100, el crecimiento de la Libertad Avanza, que muy probablemente lo tengas desde el punto de vista institucional en esta elección, lo va a hacer a costa de alguien. ¿A costa de quién va a ser? Y me parece que va a ser a costa de los colaboradores, ¿no? Del PRO, sobre todo. Muy probablemente a costa del PRO y una buena parte de la UCR, ¿no? ¿Ustedes asimilan esta situación así, como la cuenta Diego? Claramente nosotros todo el apoyo que le venimos dando al gobierno no tiene que ver con una especulación y lo hacemos por el presidente o su partido, lo hacemos porque nosotros seguimos representando el cambio, digamos, fuimos el primer espacio que empezamos a hablar, digamos, de equilibrio fiscal, ¿no? Quizás había una escucha distinta en ese momento, hoy hay una ventana de oportunidad donde la gente recepta mejor esos cambios. La realidad también es que la Libertad Avanza tiene que ejercer mucho más ampliamente ese diálogo. Es un partido nuevo que gobierna hace muy poco tiempo y me parece que el ejercicio del diálogo en el Congreso lo vemos, digo, más allá de estar en veredas opuestas, digamos, le cuesta y mucho. Me parece a mí que lo que tiene que suceder, yo no siento que estemos diluidos ni mucho menos, me parece que nosotros seguimos estando ahí. De hecho, la gente nos pide, yo en la calle cuando recorro, la gente nos pide que banquemos, que inclusive algunos con cierta incomodidad te dicen, mira, yo estoy un poco incómodo, pero no quiero volver para atrás. Digo, me parece que nosotros estamos ahí. Y yo veo la política como una película, no como fotos, digamos. Me da la sensación que este gobierno no te deja lugar a posiciones intermedias, digamos. O sea, vos en la elección lo que se va a identificar es quién está en contra y quién está a favor. Sí. Me da la sensación a mí, ¿eh? O sea, vos podés decir, bueno, yo lo acompaño. Este es un gobierno que pisotea cabezas. No es que le dice al PRO, che, ustedes me bancaron, vengan que le voy a dar nada. No, le dice, si ustedes dónde van a ir si no vienen conmigo. Eso es lo que dice la Libertad Avanza y políticamente tiene sus razones. Por eso digo, a mí me da la sensación de que que se diluye mucho lo que está en el medio, ¿no? Sí. O sea, acá, además, hay otro dato. El gobierno tuvo un rechazo en segunda vuelta importante, o sea, la mitad no lo votó. Es un escenario donde cualquier desliz te deja... Y así todo, en el escenario en el que está, todavía sigue teniendo un fuerte apoyo. Me parece que también, yo insisto, la política la veo como una película, no como fotos. Me parece que nosotros, cuando fuimos gobierno en el 17, pensábamos que ya el kirchnerismo no volvía más y en el 19 se juntaron y nos ganaron. Claro, me parece que ahí hay... Juan, pero la política es eso, es la dinámica también. Bien, pero la pregunta que yo te hago es, yo soy un votante X. ¿Por qué razón tengo que votar al PRO si no quiero que gane el peronismo? O sea, ¿qué me motiva a votar al PRO? ¿O a una fuerza alternativa? O sea, ¿por qué debería votar? Yo creo que lo que la gente está buscando también, eso también lo escucho mucho en la calle, es nosotros tenemos una experiencia. Digamos, la gente dijo, no los elegimos, pero queremos que sostengan. ¿Por qué? Porque ustedes tienen algo para aportarle a él, porque él no tiene experiencia. Me parece que en ese camino, desde que Mauricio nos pidió que acompañemos el balotaje y todo el año 2024 legislativo estuvimos sosteniendo, no porque... insisto, no por sostener a un partido que no es nuestro. Nosotros no somos gobierno, no estamos co-gobernando, sino que estamos representando a esas personas que siguen eligiendo un cambio, que quieren un cambio y quieren volver para atrás. Y me parece que ese es el sentido de quizás hoy
no somos lo suficientemente protagonistas como quisiéramos, pero la gente nos ve y la gente quiere que sigamos Pero estando para ser ahí protagonista no sosteniendo. necesitan hacer una movida. O sea, que Macri diga, bueno, muchachos, voy, soy candidato, pierdo, pero sostengo el partido. Pues si no, da la sensación de que... Es una sensación mía, digo. No, y también los electorados van cambiando. Me parece que el dinamismo es algo que se va a encontrar. Me parece que esta elección va a depender mucho de cómo funcione la economía. Está claro también eso. O sea, Me ustedes parece están que- esperando que al gobierno le vaya más o menos en la elección. No, nosotros queremos que el gobierno le vaya bien, por algo venimos acompañando. Lo que pasa es que también hay una realidad. Nosotros no somos la Libertad Avanza. Y nuestro electorado nos pide la responsabilidad de estar sosteniendo el rumbo para no volver para atrás. Y eso tenemos que escucharlo. No, yo creo que todos los partidos políticos que deciden pactar con el gobierno se diluyen atrás del gobierno. Hubo dos oportunidades que fueron muy claras, que fue cuando discutimos el veto contra los jubilados y el veto contra las universidades. Ahí la gente en la calle, tomando lo que decía María, la gente en la calle nos pedía a todos los partidos políticos que votáramos a favor de las universidades y a favor de los jubilados. Sí. En esas dos oportunidades, el PRO perdió una oportunidad, que fue votar con una mayoría del Congreso en contra del veto para defender a los jubilados y para defender a las universidades. Me parece que fueron dos hitos donde el PRO perdió la posibilidad de defender su personalidad como partido político defensor de la Constitución Nacional, porque acá lo que estamos hablando de derechos constitucionales que este gobierno avasalla. Bueno, todo ese proceso nos lleva a esta elección, donde de un lado vamos a tener a Milei y la Libertad Avanza y sus cómplices, en algunos casos hacen acuerdos provinciales, como es el caso de Chaco, y del otro lado, Unión por la Patria y los que estuvimos defendiendo los derechos populares y enfrentando a Milei. Un proceso de polarización. Hubiese sido mucho mejor que tuviésemos un gran frente opositor de todos los partidos políticos defensores de la Constitución Nacional, para tener una mayoría política que le gane las legislativas a Milei y que construya una alternativa presidencial para el 27. Bueno, muchos sectores opositores decidieron no construir un frente contra Milei y el costo político lo están pagando ellos. Te veo ahí, Diego, con una placa. Sí, porque quería, digamos, esta es la foto, no es la película, y le doy la razón porque esto evoluciona y cambia. Pero es la primera medición que hacemos, es una elección legislativa, las elecciones de medio término son muy provinciales, ¿viste? Sí, claro. Y cada una tiene su propia dinámica y demás. Pero para medir una primera foto del clima de opinión. A ver. Hicimos dos preguntas para la elección. Preguntamos a quién pensás votar, oficialismo u oposición, fue la alternativa que le pusimos. 29% oficialismo, 29% oposición. 5 no voto, 23 no sé, 9 prefiero no contestar, 5 voy a votar en blanco, parejísimo, mitad y mitad. Tremendo. ¿Sí? Si yo hago lo que hacen otros, yo reporto todos los datos y limpio a los que no contestaron, te da casi 50-50, ¿no? Pero es 29-29. Eso es una misión nacional. Medición nacional, porque hay muchos que se tienen que definir y demás. Ahora, que alguien diga voto al oficialismo, voto a la oposición, todavía no me dice a quién va a votar. Claro, me da una idea de cuáles son los dos polos, digamos, ¿no? Ahora con nombre y apellido, digamos. Probablemente, no con nombre y apellido, voto genérico con el título, porque después en cada provincia, dependiendo del candidato, si es Con el uno, nombre del si es el partido. otro, cambia mucho eso, ¿no? Entonces, la Libertad Avanza, 27%. Peronismo. Mirá, ahí está, Ahí está. 27 la Libertad Avanza. Sí, que bien, es la misma que tengo en el celular. ¿Viste? Bien, muy bien. 24%. Se ve mejor ahí, me Acá hay parece. mucho espía, ¿viste? Que te ven en el teléfono. El Peronismo 24%, el PRO 10%. Frente a Izquierda 5%, UCR no ve un corno. 3%. 3%. Voto en blanco 3, no voto 3, no sé 18, 8 prefiero no responder. Ahí tenés 26 puntos, que eso es pueden ir para para cualquier lado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente. Está bien, pero si lo proyectás, pero sigue dando un empate. sí, Casi un empate. Casi un empate. Entonces digo, Pero obviamente... esto es una definición importante, porque hasta hace unos meses era Milei va a ganar caminando la elección nacional. No, me da la impresión que ya no están así. Igual va a ser una re buena elección. Si Milei Bueno, tiene... cualquier performance mejora lo que tiene. lógico. Totalmente. Lo que pasa que antes, antes la duda estaba puesta, bueno, en la provincia de Buenos Aires, si uno ve el escenario, dice yo soy de conurbano, más o menos vuelo, yo dije, ojo ahí porque me parece que los cocinan. En la capital, cuando uno ve la dispersión, la atomización que hay, dice, y ojo, que también ahí capaz que... Ahora, lo nacional que vos da como diagnóstico es un dato fuerte, ¿eh? Sí, Porque en el interior supuestamente es donde él es más fuerte. sí, depende de muchas cosas, ¿no? Sí. Depende Bueno, de esto la es oferta política, después de la oferta concreta, de cuando dice peronismo, por ahí hay 3 listas peronistas, como pasó en 2017, y bueno, eso, por más que después vos lo juntás y te da un número, digamos, desde el punto de vista del impacto es otro, y esas cosas pueden ir, digamos, moviéndose. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa ese cambio? ¿Es lo económico? ¿Qué es? No, bueno, primero me parece que hay algo de estructura, ¿no? Quiero decir, de estructura
política, de las preferencias de la gente. Vos decías, bueno, vos tenés, en el país hay dos mitades. O sí, algunas veces medimos 45, 52, demás, pero hay una mitad que lo aprueba y otra mitad que no lo aprueba el gobierno. Es más, si yo miro todos los todos los datos de aprobación, nunca Milei logró convencer a los que no lo votaron. Bien. ¿Se entiende? El mejor nivel de aprobación fue 54. Algo que Macri logró convencer a otros, pues Macri llegó a tener 70% de aprobación en un momento, digamos, gente que no lo votaba, a los primeros meses decían los votos, repuntó para 2017 un montón. Alberto llegó a tener 68 puntos de aprobación al principio de la pandemia y demás. Milei no tuvo eso. ¿Sí? Entonces ya de vamos vas a encontrar, bueno, es el número que vos veías, el no apruebo mucho. Hay una estructura muy fuerte digamos, de la sociedad argentina que no va a votar a este gobierno, baje la inflación, pase lo que pase, pero tiene otras preferencias, digamos, ¿no? Tiene otras preferencias respecto de política pública, en otros temas, en otras agendas, ¿no? Y entonces ahí ya tenés un piso para la oposición, que hay que ver si lo puede conducir, si lo expresa, si no lo expresa, si tiene liderazgo para conducirlo, el problema de la oposición. Entonces, la Libertad Avanza, digamos, se tiene que instalar en un espacio que ya estaba ocupado antes, porque, qué sé yo, Juntos por el Cambio había consolidado un 40% de votos, ganaba con 40 y perdía con 40, claro. Entonces, había consolidado muy bien a un sector del electorado, y ahora la Libertad Avanza está disputando la consolidación de ese electorado. Ahora, ese dato que da Diego, a mí me parece que es lo que sepulta Juntos por el Cambio, porque en realidad, o sea, el electorado del centro para la derecha es uno solo. O sea, no hay dos o tres. O sea, no es que hay uno que dice yo soy de la derecha del PRO y otro. Como del centro para la izquierda tampoco hay, digamos. Si vos querés votar mayoritariamente, votás al peronismo o a la izquierda con 5% de los votos. Pero el mayoritario es uno. Ahora, ¿cómo resuelve el PRO esa dinámica? Por eso yo decía que a mí me da la sensación de que le conviene que a Milei le vaya mal, no bien, para la supervivencia política. Si le va bien... No queremos que le vaya bien porque que le vaya bien a bueno, los eso lo podés decir argentinos, en obvio. público. Yo lo digo del análisis político. Pero coincidís. Sí, mira, yo escribí antes, cuando ganó Bolsonaro, Sí. yo decía, bueno, esto no es posible, ya está escrito, digamos, ya ojalá no lo hubiese dicho y hubiese predecido mejor el fenómeno argentino, porque decía, en Argentina no puede pasar eso porque vos tenés un PRO que es el que contiene la posibilidad de que por derecha el sistema se desborde, por suerte, bueno, no pasó. Falló. Y ahora estás en una situación muy similar a la que se encontró Brasil con la llegada de Bolsonaro, ¿no? María. No, mirá, yo mientras escuchaba, pensaba en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me parece que hasta el momento, en los diferentes cierres, inclusive el de Misiones, bueno, la capital mismo, ¿no? Digo, nosotros estamos yendo a frentes separados, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires, que tiene el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, y que la verdad que yo como bonaerense lo puedo decir, es casi acéfala la provincia, es necesario que este ejercicio de diálogo, de consenso, de acuerdos, se pueda lograr en la provincia de Buenos Aires. Es un desafío también, porque obviamente la Libertad Avanza no tiene ningún intendente, nosotros sí tenemos desde el PRO intendentes en la provincia de Buenos Aires, el radicalismo tiene su parte. Me parece que esa escucha activa la tiene que tener el gobierno para enfrentar una batalla muy importante en la provincia de Buenos Aires. Más allá de que en algunos casos no pudimos cerrar, yo creo que sí podemos cerrar en otros, y me parece que especialmente el peronismo, el kirchnerismo, tiene una base muy puesta en la provincia de Buenos Aires. Puede ser un experimento interesante, teniendo en cuenta cómo se están dando las elecciones, ¿no? Que se están repartiendo en diferentes tiempos durante el año. Podemos llegar a un acuerdo escalonado, digamos. Ahora, también depende mucho del gobierno. Nosotros ya hemos puesto muchos gestos de parte de nuestro espacio para que este gobierno le vaya bien, y la verdad que lo que esperamos es que en la provincia de Buenos Aires ganen los bonaerenses. Y no queremos que gane Kicillof o la fuerza que gobierna la provincia. Y la verdad que esto es algo que venimos reclamando mucho también. Sí. Y desde el PRO hemos hecho gestos. Esperamos también lo mismo de parte del Juan. gobierno. No, sobre este punto, yo creo que vayan unidos o separados, vamos a ganar igual en la provincia de Buenos Aires, porque tenemos un gobernador que gobierna, como lo demostró en el caso de Bahía Blanca, como lo demuestran la caída de las estadísticas de los casos de inseguridad también. Y sobre el debate más general, me parecía muy interesante analizar por qué ahora el gobierno está perdiendo tanto apoyo. Yo creo que el año pasado, la gente estaba mal, porque el año pasado ya había depresión económica. Ellos vinieron a hacer un genocidio económico desde el primer momento. Y la caída industrial, yo veía que hoy publicaba vos los datos de caída industrial de 2024, una cosa tremenda. Los peores números a nivel mundial. La gente estaba mal, pero la gente que lo votó pensaba que la cosa iba a mejorar, que iban a salir adelante. El gobierno les decía, bueno, viene el RIGI, vienen las inversiones, este es el ajuste y el sacrificio necesario para que después crezca la economía. La gente eso se lo creía el año pasado.
Bueno, llega este año, las inversiones no vinieron, terminan yendo a pedirle guita al fondo porque si no, no llegan a las elecciones y encima todos se dan cuenta de que el presidente es un estafador y su hermana es una coimera. Sí. O sea, Ahora, te voy a interrumpir con una cosa. El diagnóstico es perfecto. Ahora, el quilombo que tienen ustedes no se resuelve con esto, ¿no? O sea, más o menos tienen claro qué es lo que hace mal Milei. Ahora, adentro, ¿no? sí, es así. Es un problema. Tenemos que no te digo resolverlo. sin solución, pero todavía tienen los votos que el PRO no tiene. Pero los quilombos que tienen. Tenemos ¿Cómo que se resuelve? Porque bueno, además la tenemos- gente necesita, Sí. la gente pide, che, deme respuesta. Dale, ahí le doy a Diego que ya te voy a cerrar. Tenemos que resolver, tenemos que terminar con el internismo, tenemos que darnos cuenta que acá hay un desafío mayor que es construir una alternativa de poder contra Javier Milei, que lo que nos pide la gente que marcha, la gente que estuvo en la marcha del 24 de marzo, en las marchas universitarias, en la marcha del orgullo antifascista, es únanse para ganarle a Milei. Y por lo tanto todas y todos los dirigentes tenemos que tener esa prioridad por delante. Como te decía antes, hubiese sido lo mejor tener un frente opositor en estas legislativas. Muy probablemente eso no ocurra. Bueno, tenemos que trabajar para que en las legislativas tengamos el mejor resultado posible y después construir una alternativa que le gane las elecciones presidenciales. Para ello, anteponer a las discusiones internas que tenemos la necesidad de ganarle a Milei. Diego. Sí, o sea, hablábamos del tema Libertad Avanza Pro, vamos al tema oposición. Nosotros, unas cosas que empezamos a hacer, un ejercicio, es separar, digamos, viste que tenemos una filmina, un slide, filmina decía el presidente Alberto Fernández. Bueno, un slide que ponemos, bueno, la imagen de cada uno de los dirigentes, Milei arriba, Bullrich. Creció Cristina Fernández en ese listado, pero nos parecía quizá como más ilustrativo de cómo está la distribución digamos, de liderazgos, separar entre los que aprueban al gobierno, cuál es la imagen de los dirigentes entre las personas que aprueban al gobierno y cuál es la imagen de los dirigentes entre los que no aprueban al gobierno, porque finalmente vos no vas a convencer, ¿se entiende?, si sos opositor, a los que aprueban al gobierno, del mismo modo al revés, ¿no? Bueno, Cristina mejoró muchísimo. Axel venía últimamente muy arriba en nosotros en nuestras mediciones, disputando con Cristina. Cristina levantó. Ahora, cuando le preguntamos a la gente quién crees que es el líder de la oposición, le damos varias opciones de personas y casi un tercio dijo no hay líder de la oposición. Sí. Esa me parece que es la definición de la situación y del escenario. Mal el gobierno, mal la oposición. Veremos qué es lo que pasa. Me quedé sin tiempo, amigos. Gracias por haber venido a los tres. Una charla, como siempre, gracias por la invitación. interesante. Nos vamos al corte. Quédate.